Bueno, este impuesto tiene dos aspectos que son importantes. Tiene un 15% eh, de, de impuesto sobre el precio del producto. Y segundo, la no devolución de ningún otro impuesto, que dice también en otro artículo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en realidad el impuesto sería un impuesto del 20% a las ventas. Es decir, si yo antes estaba cobrando $300 por la soja que estaba vendiendo en finca, ahora lo que va a hacer el silo es me va a retener ese valor, ese 20%, es decir, me va a retener $60. Voy a estar recibiendo $240 por mi soja. En el caso del maíz, ponerle que se está vendiendo un maíz más o menos a $90, habría también una retención del orden del, del, del 20%, con lo cual el precio sería $18 menos, estaría en $72. Y sobre un trigo de más o menos $150, habría una retención de más o menos $30, o sea, el precio que cobraría sería $120 más o menos. Esto hace inviable la producción triguera y la producción maicera, y hace inviable también la producción sojera en zonas de productividad menor, como por ejemplo zonas del departamento de San Pedro, Concepción, zonas de Amambay, zonas de Cazapá, zonas de Caguazú, etcétera, ¿verdad? Nosotros estimamos más o menos una reducción del orden de entre 6 y 7 millones de toneladas de producción total de granos, sobre una producción más o menos de 15 millones de toneladas, que bajaríamos seguramente en un buen año, bajaríamos a una producción de entre 7 y 8 millones, con lo cual estimamos que más o menos quedarían, se reduciría en unos 250.000 fletes, quedarían más o menos unos 20 o 30.000 camiones sin trabajo. Creemos que habría despidos en el sector, también en el sector portuario y en el sector de barcazas, lo que respecta a transporte. Habría bastantes impactos también en el sector comercial, vinculado a la venta de agroquímicos, maquinaria, semillas, fertilizantes. Y finalmente habría un impacto bastante significativo en la cartera de los bancos, ¿no? Dado que con toda la baja de precios de commodities, los agricultores estuvieron con problemas serios para pagar sus deudas de los últimos 2 años más o menos. Y esto obviamente se agravaría con ese tema, lo cual pondría en riesgo al sistema financiero. Y un punto también que no es menor es, al derogar esta ley, todas las devoluciones de impuestos, esta ley estaría impactando no solamente al exportador de granos, sino también, por ejemplo, al exportador de carne, los ganaderos que hoy están sufriendo una retención de 2,5% sobre su IVA, su retención se subiría al 5% en este caso, y porque no habría devolución. Y todas las devoluciones que se están haciendo en otros sectores, por ejemplo, un exportador de cables, también serían afectados por este impuesto, ya que este impuesto, esta ley derogaría todas las otras devoluciones de impuestos que se hagan. Don Manuel, lo que sí es cierto es que de repente hay mucha gente que tal vez por no tener conocimiento real, nos gustaría que nos ilustres también de esta parte, y hay gente que de repente desconoce, pero no tanta la historia finalmente como es. Sí paga IVA y sí pagan otros impuestos también estos productores, y recién mencionaba usted de que es 20% lo que realmente el impuesto que se hace sobre las ventas, y a esto se sumaría un eventual incremento. Realmente entonces superarían los 20% sobre las ventas, don Manuel, ¿no? Mira, hoy el productor agrícola está pagando un IRAGRO del 10%,
similar al IRASIS que pagan todas las otras actividades. Para muestra vale un botón, ¿no? Cualquier persona puede entrar a la Subsecretaría de Tributación, bajar la lista de los 500 mayores contribuyentes al impuesto a la renta, y se va a encontrar que hay 60 empresas vinculadas al sector agrícola entre las 500 empresas que más pagan impuestos, ¿verdad? Lo que pasa es que algunas pagan IRASIS y otras pagan IRAGRO, ¿verdad? Entonces, esta es una cuestión que es importante de tenerla en cuenta y de considerarla, porque creo que se ha venido transmitiendo esta falacia de que el sector no paga impuestos, ¿verdad? Y creo que esto es algo que hay que tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? Si se aplica este impuesto en las condiciones en las que está, el cálculo a priori que nosotros tenemos, que esto sería similar a un impuesto a la renta en un año normal, a un impuesto a la renta de más o menos el 58%, ¿verdad? Que no existe en Paraguay, dado que los impuestos a la renta que existen en Paraguay son impuestos solamente del 10%. Totalmente, y esto indudablemente estaría repercutiendo también en el ámbito financiero, ya no es una cuestión más del sector productivo, sino una cuestión ya, me parece, más nacional, porque están vigentes algunas deudas, más aún en estos años, que al menos en comparación a 5 años atrás, don Manuel podrá coincidir o no, la cuestión iba mejorando levemente y los propios productores estaban como que comenzando a responder sus responsabilidades financieras, y esto que de repente estaría haciendo no que otra, atentando contra sus propios intereses, ¿no? Exactamente, esto pondría en riesgo una crisis financiera, ¿verdad? Porque esto impediría hacer frente a compromisos financieros, como bien lo manifestaste, a gran parte del sector productivo. La deuda del sector agrícola hoy en el sector financiero anda por el orden de los 2.300 millones de dólares, más otros 1.000 millones de dólares que le deben a intermediarios agrícolas, acopiadores, vendedores de maquinaria, etcétera, que también terminan debiéndole al sistema financiero, con lo cual se sumarían otros 1.000 millones de dólares, una deuda total del orden de los 3.300 millones de dólares, ¿verdad? Sí. Que en realidad pondría en riesgo las carteras de los bancos, ¿verdad? Porque los flujos de caja de los productores no tendrían, que ya están ajustados de hecho, no tendrían capacidad de hacer frente a estos compromisos bajo estas nuevas circunstancias. Totalmente. Don Manuel, desde el punto de vista de usted, ¿qué le hace pensar, cuál es el razonamiento por parte del Frente Guazú al intentar nuevamente, como años atrás, agregar, acrecentar mayormente el impuesto a la soja, que de hecho recién estaba comentando usted que ya existe, que es real y que se está pagando por los propios productores? ¿Cuál es el razonamiento, piensa usted, verdad, que podrían hacer? ¿Una cuestión más bien ideológica, política más que nada? Yo creo que es un tema más ideológico y político que otra cosa, ¿verdad? Lo que me preocupa son los demás sectores que están apoyando esta propuesta, ¿verdad? Sí. Que sectores del Partido Liberal, sectores del Partido Colorado que están apoyando esta propuesta, porque en realidad esos son los sectores que hoy están en el gobierno, ¿verdad? Y posiblemente seguirán en el gobierno después de las elecciones del año 2018, con lo cual, ¿qué podemos esperar si es que estos cambios tan violentos de reglas de juego son los que se van a implantar, ¿verdad? Más allá de que los candidatos puedan decir que están en contra de esto, en realidad con lo que nos encontramos es que en la práctica sus propios legisladores están yendo totalmente en contra de lo que están planteando, ¿verdad? Así que no sé, me preocupa más ese aspecto que directamente el tema de lo que puede plantear el Frente Guazú, que creo que por motivos ideológicos lo plantea. La verdad que sin ningún estudio y sin ningún agarradero técnico real, lo cual habla también de básicamente la improvisación que se tiene en ese sector, pero creo que la situación por el otro lado político es bastante más preocupante.
Por último, don Manuel, ¿qué puede llegar a pasar en un hipotético caso de que finalmente se apruebe el impuesto al grano en estado natural con el sector productivo? ¿Podrían algunos desertar, indudablemente desaparecer de esta parte de la producción y dedicarse tal vez a otra cosa? Evidentemente, eso en los sectores de en los campos de menor productividad va a ocurrir ese tipo de cosas. Como te decía, yo creo que hay grandes sectores de producción en San Pedro, por ejemplo, donde se cerrarían todos los silos, toda esa gente sería despedida. Eh, Creo que esos campos se van a volver pasturas ganaderas casi inmediatamente. En, eh, Creo que hay muchos camioneros que quedarían sin empleo, como decía anteriormente. Creo que hay una crisis importante a nivel financiero que el Banco Central tendrá que ver qué es lo que, cómo responde a ese tipo de cosas. Eh, y, en fin, yo veo una situación bastante compleja, ¿verdad? Bastante complicada. No creo que el sector agrícola se entregue sin pelear. De hecho, ya hay un llamado a una concentración, creo que el miércoles y otra el jueves. Yo creo que realmente esto va a generar un nivel de conflicto muy importante que podría tener repercusiones en el campo político, ¿verdad? O sea, al gobierno esto le puede, al candidato del gobierno esto le puede hacer perder la candidatura, ¿verdad? Creo que son cosas complejas que, que los políticos la deberán tener en cuenta en su momento para ver qué hacen al respecto. Sí, 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 sí.